Hola, ¿qué tal estáis, amigos? Bienvenidos al canal, mis queridos avatares virtuales. Hoy traigo un vídeo algo distinto. Traigo un vídeo porque he montado un croma, como podéis ver aquí detrás, no se ve nada. Y traigo un vídeo más bien de recomendación en lugar de un análisis de un juego que salió hace poquito. Me parece una locura de juego. El juego se llama Prodeus. Y quería aprovechar este primer vídeo para experimentar un poco, porque este tipo de vídeo no lo había hecho hasta ahora. Y bueno, pues quería hacer esta recomendación de este juego, que me ha parecido una locura, y así que vamos a empezar. Bien, lo primero que hay que decir es que el juego está en todas las plataformas. Salió a la venta el 23 de septiembre de este año a 25 €. Os puedo asegurar que vale cada céntimo, pero cada céntimo. En serio, porque estamos ante un juegazo. Estamos ante un juego desarrollado por un estudio llamado Bounding Box. Es un estudio indie, obviamente, bueno, es un estudio pequeñito, con unas ideas muy claras. El juego actualmente está en acceso anticipado, pero es increíble para estar en acceso anticipado la cantidad de contenido que trae este título. Para ir entrando en materia, hay que decir que es un boomer shooter, es decir, un shooter arena basado en el Doom del año 1993 de id Software, pero tiene reminiscencias de Doom 2016. El título se nota que es hijo de los shooters antiguos, de los shooters arena, pero tiene, como digo, reminiscencias a ese Doom de 2016, porque tiene ciertas evoluciones, pero lo más curioso es que los niveles no están diseñados para utilizar esas evoluciones, como puede ser un doble salto o como puede ser un desplazamiento rápido. Esto es más bien para conseguir los secretos que hay por el escenario. Los diseños de niveles son Doom 100%, riquísimos, completos, con los enemigos muy bien colocados. Tienen sus secretos, tienen sus llaves para abrir sus puertas, tienen sus zonas difíciles, sus zonas más complicadas, más facilitas, pasilleras, arriba, abajo, etcétera. El gameplay, como digo, recuerda mucho al Doom de 1993, pero con muchas reminiscencias al Doom 2016, y es muy curioso lo bien que se sienten las armas. Se recuerda mucho a cómo se sentía Quake, pero más inspiradas en los Doom que conocemos. Tiene un repertorio bastante grande de armas, como digo, es hijo de su género, se le nota bastante. Y lo más curioso de todo es que es un título que, si lo pones en una dificultad adecuada, el juego no es difícil, porque tiene una cosa que no tenía los juegos antiguos, que son unos checkpoints. Y si lo pones en una dificultad adecuada, aparte de ser un reto muy bien diseñado, es un título muy frenético que te obliga a utilizar todas las armas, a cambiar continuamente. Y la sensación de las armas, como digo, es increíble, recuerda bastante a Quake, pero más moderno, ¿no? Es un título que se nota que ha salido ahora en el año 2022. Prodeus contiene una campaña bastante larga, no sé cuántos niveles son, yo creo que llevo unos 15 o 16, y creo que el título en las estadísticas creo que me ha dicho que llevo un 27, un 28%, y como digo, tiene una serie de evoluciones. A ver, al principio del todo se pueden comprar dos armas, que no las encuentras nada más que así, comprándolas. Son dos armas potentes. Una es una escopeta, en este caso cuádruple, que recuerda a la escopeta doble de Doom 2. Y la otra es un rifle de plasma, también muy bueno. Pero a partir de ahí te pide una serie de materiales, como una especie de como minerales, con los que puedes comprar unas mejoras. Y te pide bastantes. Realmente, hasta donde yo he visto, estas mejoras son para conseguir más materiales, es decir, no te dan una ventaja real en los escenarios. No es un título que cuanto más mejoras, mejor juegas. Además, se tarda bastante en conseguir estas mejoras, con lo que se consigue bastante avanzado en el juego y no rompe en ningún momento los escenarios. El título contiene un sonido espectacular, las armas suenan espectaculares, la recarga, los enemigos, todo suena muy espectacular. Y la banda sonora, si no, escúchate esto.
Rodeos contiene un modo online, hasta donde he visto tiene un modo cooperativo, donde se pueden jugar niveles cooperativos con amigos. Tiene un matchmaking de duelos todo contra todos, duelo por equipos, capturar la bandera, pero actualmente, como hace tan poquito que ha salido y no se conoce mucho el juego, no hay jugadores. No he podido probarlo. Pero me imagino que según vaya pasando el tiempo, hay que recordar que es un acceso anticipado, lo que significa que llegará más contenido para el título. Y como digo, con esos 25 euros que valen, es que es cada céntimo lo que vale este título. Es una locura la sensación que produce, cómo se juega. Y ahora mismo el online no tiene jugadores para competir. Podéis jugar con amigos, con un código amigo. Como decía, el título está en todas las plataformas, desde PC, Switch, las consolas Xbox, PlayStation, todas las plataformas. Con lo que pues todo el mundo puede disfrutar de él, y me parece que es casi una compra obligada. Para además los usuarios de Xbox está en el Game Pass, por si lo queréis probar. Como digo, merece mucho la pena. También cabe la pena señalar que tiene como un editor de mapas. No sé exactamente cómo se hace, yo no he conseguido entrar para diseñar un mapa, pero puedes jugar un montón de mapas de la comunidad, súper bien diseñados. Bueno, realmente ahí está la creación del propio usuario. Contra más talento mejor es el mapa, pero yo he jugado 3 o 4 mapas bien valorados, que eran una pasada de diseños, que recordaban muchísimo a los Doom antiguos, de lo bien diseñados que estaban, y además con ideas originales. Me imagino que por aquí detrás estaréis viendo el gameplay que he hecho de uno de esos mapas, y la verdad es que está muy bien. Además se pueden diseñar campañas enteras. Quiere decir que alguien puede hacer una campaña con 10 mapas distintos, habiéndolos hecho desde cero, y meterle una historia única, y eso me parece increíble. Además, como digo, es un acceso anticipado y ya está todo esto en el juego. Cuando el juego llegue a la versión final, me imagino que, bueno, pues estaremos ante un pedazo de título. La dificultad, como decía, está ajustada. Yo os aconsejo que os lo pongáis un poquito difícil, porque hay unos checkpoints por el mapa. Y es un título que requiere jugar rápido, pensar rápido, cambiar rápido de arma, porque además la munición se gasta muy rápida, y constantemente tienes que estar pues saltando, moviéndote, cambiando de arma para según qué enemigos tienes enfrente, según qué enemigos ha aparecido. Y además está bastante personalizada, quiero decir, no sé si tiene 6 o 7 selectores de dificultades distintas en el selector. Con lo que, bueno, pues si os veis con dificultad para avanzar, siempre lo podéis bajar, porque se puede cambiar en cualquier momento de la campaña. El apartado gráfico es uno de los grandes componentes de este juego, porque me ha sorprendido, ya que lo puedes personalizar. Puedes jugar con voxels, puedes jugar con modelados 3D, puedes poner la resolución original que tenían los juegos de aquella época a 360p, o bien puedes ponerlo a resolución nativa 4K, cosa que me ha sorprendido, porque todo el escenario, claro, está todo basado en polígonos, vamos a decir, bailongos, pero de repente como que coge toda una consistencia. Me imagino que también pondré por aquí detrás un gameplay de ese cambio gráfico, y la verdad es que está muy bien. Puedes cambiar entre los modelados en 3D y modelados sprites, y ya sabéis eso que pasas por al lado y como que se mueve al mismo tiempo que tú, ¿no? Pues eso lo puedes cambiar, lo puedes poner con modelados 3D, y todo el escenario se convierte en puro 3D. Es un juego, pues os podría decir que bastante moderno en ese sentido. Y me ha sorprendido mucho porque, bueno, depende de tu gusto, podrás jugar con una experiencia personalizada o bien, como digo, gráficos viejos o nuevos, y eso está muy bien. Y bueno, chicos, pues como estáis viendo, es un tipo de vídeo nuevo, porque estoy experimentando con el croma, ya que con esto lo que quiero es traer es noticias. Quiero empezar a traer noticias, además de que los análisis serán igual que siempre, pero también iré trayendo recomendaciones. De hecho, tengo un juego en la recámara pendiente para crear un vídeo de estos. También es un indie, también me parece una pasada, una locura, como este que hemos comentado, y es también una recomendación que quiero haceros. Y pues traer noticias, reportajes como hasta ahora. De la serie que falló voy a seguir trayendo juegos, ya me habéis pedido unos cuantos, así que me enfocaré también en ellos.
e iremos intentando que el canal dé un salto de calidad y que crezca un poquito. Y nada, chicos, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, suscribiros para más, dadle like, compartid para que podamos crecer en el canal. Y un fuerte abrazo a todos y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.